En este video vamos a ver integrales dobles. Antes vamos a recordar de análisis 1 la integral de una función de una sola variable. Vamos a concentrarnos en este gráfico para recordar de dónde surge la definición. En el gráfico tenemos representada a la función f y hay una región que queda encerrada por la gráfica de la función, el eje x y las rectas verticales x igual a a y x igual a b. Si a esa región la subdividimos, vamos a subdividir el intervalo AB en n rectángulos de igual longitud, donde la amplitud de cada rectángulo la voy a llamar delta x, que es igual a b menos a, es decir, esta longitud, al hacer b menos a obtengo esta longitud, dividido n la cantidad de rectángulos. Esa es entonces la medida de la base de cada rectángulo. Luego multiplicamos ese valor, el delta x, que es la base del rectángulo, por el valor de la función en un punto cualquiera de este subintervalo, ¿sí? Vamos a analizar este producto. De vuelta, delta x por el valor de la función en un punto del intervalo. Eso me estaría dando como el área del rectangulito esto, ¿no? Porque estoy haciendo base por altura. Entonces me da el área de un rectángulo. Si hacemos la sumatoria desde el primer rectángulo hasta el último, tenemos la sumatoria de todos estos rectángulos, que es una aproximación del área encerrada por la función y el eje x entre a y b. Digo que es una aproximación porque, qué sé yo, con una cierta cantidad n de rectángulos, como la que tenemos acá, siempre nos está quedando un pedacito de área sin cubrir. Pero, ¿qué pasa si a esta sumatoria le aplico el límite cuando n tiende a infinito? Recordemos que n es la cantidad de rectángulos o la cantidad de partes en que subdivido al intervalo AB. Si n tiende a infinito, entonces la base de cada rectángulo tiende a 0. Y esos rectangulitos son tan finitos que tienden a tener base 0 que llegan a cubrir por completo toda la región encerrada bajo la curva, ¿sí? Lo importante es que recordemos entonces esta expresión como la definición de la integral de una función f entre a y b. Ahora sí, vamos a avanzar hacia la definición de integrales dobles. Pero antes tenemos que definir lo que son dominios medibles de R2. Estamos parados, situados en el plano XY. Entonces, acá tenemos un dominio, ¿sí? Es una región del plano, ¿sí? Del plano XY, que cumple ciertas características. Este dominio en particular se llama normal con respecto al eje X, o también se suele decir Y simple, porque es simple en la dirección del eje Y. Y eso significa que todos los puntos de esta región, de este dominio, se caracterizan por estas dos desigualdades. Los valores de y se encuentran comprendidos entre dos funciones, h1 de x y h2 de x. Estas son las funciones, ¿sí? Y los valores de x se encuentran comprendidos entre dos números, a y b. Todos los puntos de este dominio entonces satisfacen estas inecuaciones. Este otro dominio, en cambio, es un dominio normal con respecto al eje Y, o también llamado X simple, porque es simple en la dirección del eje X. Yo me muevo en la dirección del eje X, ¿sí? O sea, de izquierda a derecha, y todos los valores de X se encuentran comprendidos entre dos funciones, una función inferior, h1 de y una función superior, h2 de y.
Ahora estas funciones dependen de y porque fíjense que no son funciones de x, ¿sí? Son funciones de la variable y. Entonces, estos valores de x se encuentran comprendidos entre estas dos funciones. Y a su vez, los valores de y se encuentran comprendidos entre dos números, a y b, ¿sí? A estas funciones las llamo función inferior y función superior. Y al intervalo AB lo solemos llamar intervalo base. Acá lo mismo, esta es la función inferior, esta es la función superior y el intervalo AB es el dominio base. Cuando yo puedo caracterizar un dominio de esta manera, ya sea normal con respecto al eje Y o normal con respecto al eje X, estamos hablando de un dominio medible de R2. Existen dominios que inicialmente no entran en ninguna de estas categorías, por ejemplo donde acá estos puntos no los puedo identificar con una función inferior y otra superior, ¿sí? Pero puedo subdividir este dominio en n regiones donde cada una de ellas por separado sí es o normal con respecto al eje X o normal con respecto al eje Y. Entonces estos dominios que se pueden subdividir en dominios que cumplen estas características también son llamados dominios medibles de R2. Ahora sí vamos a introducir la definición de integral doble y vamos a hacerlo paso a paso. Tenemos una función z igual f de x y que es definida y continua en un dominio medible D. El dominio D es un conjunto del plano XY, es una región del plano XY. Lo tengo acá en el piso, ¿sí? en el plano XY. Es esta región que está marcado acá. Este es D y es un dominio medible. Acá arriba tengo la gráfica de la función f, ¿sí? La superficie. Y se ha recortado solo la parte de la superficie que corresponde a los puntos del dominio D. Subdividimos este dominio en rectángulos, ¿sí? Rectángulos. Y luego nos quedamos con los rectángulos que están enteramente contenidos en D. Cada rectangulito de estos, lo llamamos R sub IJ, tiene como base y altura, o las medidas de sus lados son delta X y delta Y. Consideremos delta X como la amplitud de este intervalo dividido n y delta Y la amplitud de este intervalo dividido m, ¿no? La cantidad de subdivisiones que se ha realizado. Tomemos ahora un punto cualquiera de ese rectángulo y calculamos el valor de la función en ese punto. Ahora, con todos esos elementos, hacemos delta X por delta Y es el producto de los lados del rectángulo, me estaría proporcionando el área de R sub IJ. Recuerden que con R sub IJ estamos señalando o indicando un rectángulo. Si a este área, que lo tengo acá representado, área de R, el área del rectángulo, lo multiplico por el valor de la función en un punto de ese rectángulo, en un punto cualquiera, estoy multiplicando el valor de la función, este segmento sería la longitud de este segmento, por el área de este rectángulo, ¿sí? Tengo área de la base por altura. Estaríamos calculando un volumen, ¿no? Pero no nos metamos con eso todavía. Si ese producto lo hacemos para todos los rectángulos contenidos en D, sumamos esos resultados, entonces obtenemos lo que se llama suma de Riemann. Pero ¿qué pasa si a esa suma de Riemann, que es la que tengo acá, le aplico el límite cuando n tiende a infinito, donde n será la cantidad de rectángulos en que subdivido a D? Entonces, el resultado de esta expresión es igual a la integral doble de la función f
calculada sobre el dominio D. Recuerden que las definiciones luego no son utilizadas para los cálculos, por lo general, y este no va a ser la excepción. Pero es importante que analicemos la definición porque nos va a permitir hablar de la interpretación geométrica de la integral doble. Y es lo que vamos a ver a continuación. Si la función es positiva o no negativa, digamos, porque puede ser nula en algún punto del dominio D, entonces haciendo el producto del valor de la función por el área de la base, por el área del rectángulo, me está proporcionando el volumen de un paralelepípedo, de esta figura que tengo marcada acá. ¿Sí? Acá tengo la base, el área de la base es el rectángulo, y tengo el área del rectángulo cuando multiplico delta x por delta y a eso lo multiplico por el valor de la función en un punto cualquiera de este rectángulo. Estoy multiplicando área de la base por altura. Eso es el volumen de una figura como esta que está marcada acá, un cuerpo. Cuando hacemos, bueno, este es, dijimos, volumen de un prisma. Cuando hacemos la sumatoria de todos los rectangulitos de este dominio D y hacemos el límite cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito, entonces de esa manera, haciendo la sumatoria de todos esos volúmenes, estamos calculando el volumen del sólido bajo la superficie, ¿sí? El volumen de este sólido que estamos viendo acá, que acá está como transparente, ¿no? Pero ocupa un lugar en el espacio. Tengo como techo, si quieren, a la función, a la gráfica de la función. El piso es el plano XY y como sus paredes, si quieren, tenemos como un cilindro, ¿no? Que está generado por la curva que es la frontera de D, ¿sí? Por eso también a este sólido se lo suele llamar cilindroide. Una variante, un caso particular sería cuando la función es la constante 1, ¿sí? O sea, z igual 1. Estamos hablando del plano paralelo al plano XY con altura z igual 1, ¿sí? Esta es la gráfica de esta función, ¿sí? Es un plano paralelo al plano XY. Entonces, ¿qué pasa si hacemos la integral doble sobre un dominio D de la función 1? La función constante 1, cuando no hay nada escrito acá hay un 1. Es decir, estamos integrando esta función en este dominio D. Bueno, veamos en esta otra gráfica, acá tengo el dominio D en el plano XY y tengo la altura z igual 1, cortando entonces ese dominio, tengo se forma un sólido, ¿no? Esta integral me estaría dando el volumen de este sólido. Pero recordemos que el volumen de un cuerpo es área de la base por altura. Si la altura de este sólido es 1, entonces el volumen coincide numéricamente con el área de la base. Por eso, cuando hacemos la integral doble de la función 1, estamos calculando también el área de D, el área de la región de integración. Vamos a mencionar algunas propiedades de la integral doble. Sean f y g dos funciones continuas en R, ahora llamamos R al conjunto que antes estábamos llamando D, ¿sí? Es el dominio medible sobre el cual vamos a integrar, y C1 y C2 son constantes. Y fíjense que estas propiedades son las mismas que conocemos para la integral de una sola variable. Tengo la integral doble de una suma de funciones que a su vez cada función está multiplicada por una constante. Y eso es igual a la suma de las integrales, es decir, la integral de una suma es la suma de las integrales. Puedo separar este cálculo haciendo esta integral por un lado, esta por el otro y luego sumando. Y la otra propiedad es que la constante que multiplica la función sale afuera de la integral, ¿sí? Esta constante C2 que multiplicaba la g sale afuera de esta otra integral. Esas dos propiedades juntas, enunciadas en esta misma propiedad, son las que se llaman propiedades de linealidad. Con dA en esta expresión estamos representando el elemento de área, o sea, dA sería
dx por dy. Es una manera abreviada de escribir dx por dy, que lo teníamos, a ver, en la definición de, bueno, en la definición de integral doble. Ya lo vamos a ver en los siguientes ejercicios, ¿sí? Bueno, otra propiedad. Si la función es positiva, entonces el resultado de la integral doble será también positivo. Si tengo dos funciones donde la f es siempre menor o igual que la g en este dominio R, entonces el resultado de esta integral de la f será un número menor o igual al resultado de la integral en g. Y esta es otra propiedad importante que podemos llegar a utilizar en los ejercicios, que siendo R la unión de dos regiones R1 y R2, ambos conjuntos medibles que no se superponen, ¿sí? Conjuntos disjuntos, entonces la integral sobre R puede calcularse como la suma entre la integral de la función sobre R1 más la integral de la función sobre R2. Esto tiene un paralelo, una similitud con la propiedad aditiva de las integrales de una variable, ¿no? Que podíamos subdividir el intervalo en el cual integramos en dos intervalos y hacer la suma de esas integrales. Bueno, acá hacemos lo mismo, pero en lugar de tener un intervalo tenemos una región de R2. Esa región de R2 se subdivide en dos regiones que no se superponen y calculamos por separado la integral en cada una de ellas y sumamos los resultados. Y eso nos da lo mismo que calcular la integral directamente sobre toda la región. Esto puede ser útil en algún ejercicio. Y vamos a comenzar con el cálculo. Vamos a calcular una integral doble mediante integrales iteradas. Es decir, vamos a integrar por un lado a la función con respecto a una variable, a la primera, a la variable x, ¿sí? Hacemos esta integral y cuando terminamos hacemos esta otra integral que está acá afuera, que es en la variable y, ¿sí? 0 y 9 son los valores en los que varía y. Y en este caso, dentro del paréntesis, raíz de y 3 son las expresiones o funciones entre las que varía la x. Acá es donde les mostraba el elemento de área, ¿no? De x de y. Siempre en una integral doble va a aparecer, bueno, van a aparecer dos integrales y va a aparecer de x y de y, que son las variables de integración, ¿sí? ¿Cómo leemos una integral? La integral se lee y se resuelve de adentro hacia afuera, ¿sí? Primero se resuelve esto que estoy marcando acá y luego se resuelve la de más afuera. Vamos a resolver entonces la más interna, que es la integral con respecto a la variable x. Cuando resuelvo esta integral, en la función, la y funciona como una constante. Algo similar a lo que sucede cuando hacíamos derivadas parciales. Si la y es una constante, entonces cuando integro esta función, queda multiplicando el 6 y el y cuadrado quedan multiplicando por la integral de x, que la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Lo integro como una potencia de exponente 1. Le sumo 1 al exponente y divido por lo mismo que me queda el exponente. Como me queda x cuadrado sobre 2, multiplicado por 6, se simplificó y me quedó un 3. ¿Sí? Me quedó 3 por x cuadrado por y cuadrado. El y cuadrado queda porque es constante. A esta primitiva, que es la integral de esta función con respecto a x, la tengo que evaluar entre estas dos funciones, raíz de y 3. ¿Sí? Eso lo escribimos con esta notación. Hacemos esta barra vertical e indicamos estos que son los límites de integración, que vamos a reemplazar primero por el superior, primero por 3 y después por raíz de y. ¿A quién vamos a reemplazar? A la x, que es la variable que estoy integrando, ¿sí? Entonces, en esta expresión, a la x la reemplazo primero por 3. Me queda 3 por 3, 9, por 3, 27, por y al cuadrado. Eso me queda acá. Menos, y esto es por fórmula, ¿sí? Cuando integramos siempre
ponemos un menos y reevaluamos ahora en el límite inferior de integración. Reemplazo en la x por raíz de y, se me simplifica el cuadrado con la raíz y me queda 3 por i al cuadrado. Esas sí se multiplican y me queda 3 por i al cubo. Esta expresión ahora, fíjense que la x ha desaparecido, ¿sí? Siempre cuando resolvemos esta primera integral en la variable x, desaparece esa variable y ahora solo tengo la variable y es la variable que voy a integrar, por eso acá dice di. Hallo primitivas, y al cubo sobre 3, y se simplifica el 3 con el 27 y me queda esta expresión. Este término y a la cuarta sobre 4 multiplicado por el menos 3, me queda esto, y lo voy a evaluar entre 9 y 0. Primero reemplazo por 9, hago la cuenta, luego reemplazo por 0, que me va a dar 0, y resto ambos resultados, obteniendo este valor. De esta manera resolvimos una integral doble usando integrales iteradas. El siguiente teorema nos va a permitir plantear una integral doble como integrales iteradas. Este teorema dice que si una función f es continua en un dominio D normal con respecto al eje x, como el que tenemos graficado acá, es decir que este dominio D está caracterizado por estas condiciones, ¿sí? La y varía entre estas dos funciones y la x en el intervalo base, ¿sí? Como habíamos explicado en un principio. Entonces, la integral doble de la función f en este dominio D puede calcularse como esta integral iterada. Es decir, primero, fíjense que recuerden que lo primero es lo de adentro. Primero integro entre función inferior y función superior en la dirección del eje y. ¿Ven? Me muevo así, en la dirección del eje y. El eje y está acá, ¿sí? Y crece hacia arriba. Entonces yo me muevo en esta misma dirección. Si quieren, para verlo, trazo rectas imaginarias verticales. Entro a la región por la función inferior y salgo por la función superior. Estas dos son las que voy a poner acá como límites de integración con respecto a la variable y, porque me estoy moviendo en la dirección de y. ¿Sí? Esta es la primera integral que voy a resolver. Y por último voy a integrar en la dirección de eje x, en esta dirección. Y cuando me muevo en esta dirección, los valores de x varían entre a y b. Esos van a ser los límites de integración de la segunda integral que voy a resolver. Vamos a ver esto con un ejemplo. Bueno, esta es la leyenda que tenemos que ir recordando y que nos va a servir para plantear cada ejercicio. Se integra primero entre función inferior y superior y luego se integra en el intervalo base. Como dije entonces, vamos a ver un ejemplo. En este problema nos piden calcular la integral doble de esta función en el dominio D, donde D está determinado por la función y igual x cuadrado en el intervalo 0,3. Es la gráfica que tenemos acá. La función y igual x cuadrado en el intervalo 0,3 queda determinado entonces este dominio. Este dominio tengo que ahora pensar si es un dominio y simple en la dirección del eje y, o también se le llama normal respecto al eje x. Eso se cumple porque los puntos de este dominio se caracterizan por estas desigualdades. Los valores de y se mueven o varían entre 0 y x cuadrado. Fíjense, yo tengo que pensar en moverme en la dirección del eje y, ¿sí? Así, en esta dirección. Entro al dominio por la función inferior. La función inferior es esta recta, la recta y igual 0. Y igual 0 sería la función inferior. Y salgo del dominio por la función superior, que en este caso es la parábola, x cuadrado. Entonces es la función superior.
Y luego el dominio base es la proyección de este dominio sobre el eje X. ¿Sí? Es el intervalo 0, 3. Y eso, entre esos valores va a variar la X. ¿Sí? X varía entre 0 y 3. Cuando planteamos entonces la integral que nos dieron, lo hacemos con dos integrales iteradas. La primera, recuerden, primero integro entre función inferior y función superior, es decir, en la dirección del eje Y. Por eso esta es la variable que vamos a integrar primero, la Y, y es la primera integral que voy a resolver. Entonces, en los límites de integración que corresponden a la variable Y, voy a poner este y este, que son función inferior y función superior. Luego, hacemos la integral más externa en la variable X, que es el dominio base, y los límites de integración son 0 y 3. Resolvemos entonces esta integral, calculando primero la más interna en la variable Y. Cuando calculo entonces esta integral, la x funciona como constante y queda multiplicando 6x por la integral de y al cuadrado, que es y al cubo sobre 3. Ese 3 se simplifica con el 6 y me queda 2x por y al cubo. A esta primitiva la tengo que evaluar entre 0 y x cuadrado, los límites de integración en este caso, que los voy a reemplazar en la y, porque es la integral que acabo de resolver. Esto en la y. Me queda y al cuadrado al cubo, y a la sexta, porque se multiplican los exponentes. Perdón, x a la sexta, ¿no? Porque es x cuadrado al cubo. Queda x a la sexta. Por x, x a la séptima. 2x a la séptima. Acá lo tengo. Menos, y reemplazo por 0, a la y. Todo esto me da 0. Entonces esa parte no la escribimos, menos 0. Esta es la función integranda de la última integral que debo resolver, ¿sí? Fíjense que ahora me queda esto y esto. Entre 0 y 3 voy a integrar a la variable x. Entonces, la primitiva de esta función es x a la 8 sobre 8. Simplifico el 8 con el 2 y me queda x a la 8 sobre 4. Reemplazo primero por el límite superior, por 3, luego reemplazo por 0 y el resto. Y entonces obtengo este resultado. Vamos a ver ahora otra, dentro del mismo teorema de Fubini, pero ahora, ¿qué pasa si la función es continua en un dominio D, pero normal con respecto al eje Y? Como lo habíamos definido hace un rato. En este caso la x varía entre dos funciones, función inferior y función superior, y la y en un intervalo base, entre dos numeritos. Entonces, a la integral doble de la función f la puedo plantear como una integral iterada, donde la primera integral que vamos a resolver va a ser en la dirección del eje x, es decir, esta dirección que estoy marcando acá, horizontal, hacia allá, hacia la derecha. Esta es la dirección del eje x. Entonces integramos entre función inferior y función superior. ¿Sí? Recuerden que esa es siempre la primera integral que vamos a resolver, entre función inferior y función superior. Y es la que tenemos acá adentro. Función inferior, función superior, y estoy integrando la variable x. Y por último hacemos la integral de más afuera, que es en la variable y, es decir, en el intervalo base. Si me muevo en la dirección del eje y, ahora, la y varía entre dos constantes, 0 y a. A y b. A y b son los límites de integración entonces en la variable y. Esta es la leyenda entonces que sigue cumpliéndose. Si ustedes se acuerdan de esto, no van a fallar nunca. Integro primero entre función inferior y superior, y luego integro en el intervalo base. El intervalo base es la proyección de esta región sobre el eje y en este caso. Vamos a resolver entonces el mismo problema que hicimos hoy, pero ahora considerando dominio D como normal respecto al eje Y. ¿Sí? Es decir,
cuando me muevo en la dirección del eje X, veo esta función inferior, que es la parábola, pero la tengo que expresar como una función X igual f de y. ¿Sí? Tengo que despejar de acá la X. Entonces me queda raíz de y. Esta función sería X igual raíz de y. Y la función superior ahora sería X igual a 3. ¿Sí? Entonces cuando me muevo en la dirección del eje X, la X varía entre raíz de y 3. Serían la función inferior y la función superior. Y ahora el intervalo base lo tengo proyectando esta región sobre el eje Y. Cuando proyecto todo esto sobre el eje Y, digamos la sombra que hace sobre el eje Y, es el intervalo 0, 9, ¿sí? Porque este puntito de acá tiene coordenada 9 para Y. Entonces la Y varía entre 0 y 9. Función inferior, función superior y dominio base. Recuerden entonces, primero integro esto entre función superior y función inferior. Para resolver esta integral, entonces, primero es la variable x, ¿sí? La x, que varía entre esto y esto. Estos son los límites de integración. Luego integro en la variable y, por último, al final, por eso está más afuera, y estos son los límites de integración. Si ustedes logran plantear esto, después plantear la integral iterada es muy sencillo, porque esto hay que traducirlo acá. Primero en esta variable, función inferior y superior, y luego dominio base. Bueno, vamos para esta integral, si recuerdan y pueden retroceder el video, es la primera que hicimos, ¿sí? Y obteníamos este resultado, que si se fijan es lo mismo que este otro, que es el que obtuvimos para la integral de esta misma función, pero normal con respecto al otro eje, ¿sí? Son números equivalentes y este número lo puedo expresar de esta otra manera. Se obtiene el mismo resultado. Eso es lo que quiero aclarar. Cuando uno tiene que resolver una integral doble en un dominio D, y ese dominio es tanto normal con respecto al eje X como normal con respecto al eje Y, pueden elegir cualquier método de integración porque de todas maneras van a obtener el mismo resultado, ¿sí? Deben obtener el mismo resultado, si no hay algo mal en el cálculo. Nada más por ahora.